Hola, buenas tardes. Nuestro proyecto es Ecosistemas Sabana. Bienvenidos a los ecosistemas de nuestro planeta. La sabana es un ecosistema caracterizado por una mezcla de árboles y pastizales. Se encuentra en África, Australia y América del Sur. En la sabana encontramos una gran variedad de vida silvestre, desde leones y elefantes hasta antílopes y aves. La sabana es un ecosistema dinámico que cambia con las estaciones, desde la sequía hasta la lluvia. La sabana es un lugar de gran belleza y diversidad. La sabana es un ecosistema caracterizado por grandes extensiones de terreno, con vegetación predominante de pastizales y árboles dispersos. Se encuentra en regiones de clima tropical y subtropical, con estaciones bien definidas, una seca y otra lluviosa, haciendo que muchos de los animales que habitan en la sabana migran en la época seca. Este tipo de ecosistema se caracteriza principalmente por tener un suelo carente de nutrientes en el que crecen pastizales que son de un color verde, verde claro o amarillo. Algunas de las características de dicho ecosistema es que son de un tipo de clima seco y cálido. Presentan dos estaciones diferenciadas, una húmeda y otra seca. Tienen un suelo árido y con pocos nutrientes. Tienen una fauna adaptada al tipo de clima y con especies que migran durante época seca. Tienen una flora formada por pastizales y está adaptada al clima seco y a la falta de nutrientes del suelo. Están ubicadas mayormente en zonas cercanas a los trópicos, sobre todo en el hemisferio sur del planeta. Sabana. La flora de la sabana está adaptada a un clima con estaciones bien marcadas, alternando periodos de sequía y lluvia. Las plantas deben resistir la falta de agua y los incendios naturales que ocurren en la época seca. La vegetación en la sabana a lo largo de los años ha ido desarrollando diferentes técnicas para soportar esos cambios de clima durante el año. Cada región de sabana tiene variaciones en su flora, dependiendo del clima y suelo, como las imágenes que se presentan. La fauna de la sabana es diversa y varía según la región geográfica. Las sabanas son ecosistemas de transición entre bosques y desiertos, caracterizada por pastizales abiertos con árboles dispersos. En este ecosistema es hogar de variedad de mamíferos, aves, reptiles e insectos. Los mamíferos de la sabana están adaptados a los espacios abiertos y a los cambios estacionales en la disponibilidad de agua y alimento. En estos encontramos los herbívoros, que son los consumidores primarios. Encontramos la jirafa, la cebra, los antílopes. En carnívoros tenemos los depredadores, el león, el leopardo, el chacal y el guepardo. En omnívoros tenemos el jabalí verguroso y los babuinos. En aves tenemos aves carroñeras, aves depredadoras y aves terrestres y corredoras. En reptiles tenemos el cocodrilo del Nilo, serpientes venenosas y varanos. En anfibios tenemos la rana toro y el sapo de caña. En México las sabanas se distribuyen en la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y en la vertiente del Golfo de México. Desde Veracruz hasta la península de Yucatán, las mayores extensiones de este tipo de vegetación se pueden localizar en los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Los tipos de sabana en México. En México hay varios tipos de sabanas diferentes, como la sabana de Anáhuac, donde su clima es predominante templado semiárido. La sabana de la Huasteca, donde el clima es tropical húmedo. Y finalmente está la sabana del desierto de Chihuahua, donde su clima es desértico, muy seco, con grandes variaciones de la temperatura. Clima. El clima de la sabana en México es cálido y seco. Se caracteriza por tener una estación seca y una lluviosa, con un notable contraste entre ambas. Algunas de sus características son: las lluvias son estacionales, con una época de sequía de unos 5 a 6 meses. La época de sequías coincide con el invierno, época en la que se dan las temperaturas más bajas. La época húmeda ocurre durante el verano y se dan temperaturas más elevadas. El suelo en la sabana es de tipo arenoso y seco, con una escasa presencia de nutrientes. Esto impacta en la flora y la fauna, ya que en la época de sequías puede producir incendios de forma natural. Este
Es un bioma similar a la pradera, pero generalmente con clima tropical, pocos árboles dispersos y pastizales. La temperatura en la sabana de México oscila entre los 20 y 30 grados. El clima de la sabana es cálido y seco, con un notable contraste entre la estación seca y la lluviosa. Y bueno, a continuación hablaremos sobre las características de la sabana. La sabana tiene una temperatura cálida durante todo el año. La época de sequías coincide en el invierno, época en la que se dan las temperaturas más bajas. La época húmeda ocurre durante el verano y se dan a temperaturas más elevadas. El suelo en la sabana es de tipo arenoso y seco, y con escasa presencia de nutrientes. Se desarrolla en terrenos planos o poco inclinados. En la época de lluvia se inundan y en la sequía se endurecen y se agrietan. Y bueno, a continuación hablaremos sobre la vegetación de la sabana, que se encuentran gramíneas perennes, que son plantas de tallo hueco con flores sencillas, dispuestas como espigas. Las formas de vida dominante en la sabana son hemicriptófilas, caméfilas y fanerófilas aisladas. Ha sido un placer compartir nuestros conocimientos y experiencias con ustedes. A todos los que han visitado nuestra exposición, les agradezco su interés y apoyo. Esperamos haberle proporcionado una visión más profunda y comprensiva del ecosistema. Muchas gracias.